Hola, soy José Julio Fernández, el director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela, y hoy os citamos para una interesantísima mesa de análisis online sobre nada más y nada menos que la seguridad marítima, un tema clásico de la geopolítica, de la geoestrategia mundial e histórico, pero que a pesar de todos los cambios, a pesar de la transformación global de nuestro planeta en los últimos 20 años, a pesar de la decadencia de Occidente, el peligro del liderazgo occidental, a pesar de la construcción de un nuevo orden mundial, de un nuevo panorama geoestratégico con elementos híbridos, asimétricos, a pesar de todos esos cambios, yo creo que la seguridad marítima sigue siendo un aspecto esencial. Lo ha sido en la época histórica del devenir de la humanidad. No se puede entender la humanidad sin la expansión de las áreas marítimas, el progreso de las civilizaciones a través de descubrimientos y la mundialización del cano a través de la navegación en los océanos del siglo XVI. Eh, eh, los analistas históricos también lo han demostrado, ¿no? Carl Smith, en su famosa obra Tierra y Mar, que contraponía las características de las potencias terrestres contra las potencias marítimas, ¿no? Y todas las connotaciones de significado que ello tenía. Desde hace 5 siglos los juristas, yo soy jurista, por eso hago esta alusión, analizan o analizamos si debe existir o no libertad de los mares. Hugo Grocio, siglo XVI, la libertad de los mares, que tarda siglos en concretarse a través de una serie de normas consuetudinarias de ascendencia anglosajona, pero que después, hasta el siglo XX, hasta hace 50 años, no aparece una convención del derecho del mar, la Convención de Montego Bay, que trata de reordenar esos jurídicamente los espacios con seguridad jurídica. 5 siglos se tardó en ello, ¿no? Naciones Unidas está muy interesado por la seguridad marítima y el desempeño de las áreas marítimas. Ahí está el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, sobre el mar, ¿no? Por lo tanto, múltiples elementos conforman hoy por hoy, ¿no?, unas características específicas de las áreas marítimas y, por lo tanto, la necesidad de hacer unos análisis también específicos, ad hoc, ¿no?, sobre esas áreas marítimas. Para ello, pues hemos preparado esta mesa de análisis donde tenemos al profesor Fernando Ibáñez, que es el director del Máster Internacional de Protección y Seguridad Marítima del Campus Internacional de la Seguridad de la Defensa, conocido con el acrónimo de SCISDE. Tenemos a Nuria Díaz, que es la directora de negocio de APROJECT y doctoranda de la Universidad de Vigo. Y tenemos al profesor e integrante del CSEC, el profesor Luis Velasco Martínez, historiador de la Universidad de Vigo, que lleva pues décadas trabajando con nosotros en Santiago de Compostela en diversos aspectos de seguridad, porque la seguridad ahora debe ser integral, debe ser horizontal y para lograr el avance de nuestras sociedades y de nuestra democracia debemos analizar sus diversos elementos, ¿no? Entre ellos, insisto, la seguridad marítima. Bien, sirvan estas palabras de mero enfoque situacional, contextual, y le cedo el uso de la misma a Luis Velasco. Gracias. Muchas gracias, profesor José Julio Fernández. Un placer jugar en casa, jugar en el Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago, donde efectivamente he pasado algunas décadas de mi vida. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias también al resto de integrantes de esta mesa, pues, por permitirme pasar un rato con ellos debatiendo. Cuando José Julio me planteó la idea de participar en algo relativo, en una mesa relativa a la idea de seguridad marítima, me pareció muy interesante, porque de hecho llevo bastante tiempo, ¿no?, pensando en cómo esta se está reconfigurando y sobre todo en cuáles son los espejos en los que se está mirando para esta reconfiguración. Comenzaba el profesor José Julio Fernández hablando de Carl Smith y de su Tierra y Mar. Esto me parece especialmente también oportuno porque Carl Smith está escribiendo esta obra Tierra y Mar cuando se está produciendo una sustitución, ¿no?, de hegemonías marítimas en el mundo. Hace ya 2 décadas, en el año 2004, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de André Gunder Frank. André Gunder Frank era un economista, ya murió, era muy viejito por aquel entonces,
es el autor de la teoría de la dependencia, y en aquella conferencia nos enseñó un mapa que en aquel momento a todos los asistentes a aquella conferencia nos pareció tremendamente disruptivo y al que sin embargo nos hemos acostumbrado a lo largo de estas 2 décadas que han pasado desde ese momento, desde esa fecha, ¿no? André Wunderfrank nos presentó un mapa con el océano, un mapa mundo, un mapa del globo con el océano Pacífico en el medio. A mí me pareció interesantísimo aquello, fue la primera vez que lo vi. André Wunderfrank nos dijo en aquel momento que nos íbamos a acostumbrar a aquel mapa durante los siguientes años y así ha sido. Hoy inicio una de mis asignaturas, precisamente la de geopolítica en el grado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo, precisamente con ese mapa, ¿no? Porque es en el mapa con el que más alumnos universitarios, más alumnos de educación secundaria, más alumnos de educación primaria del mundo se forman y desde luego nos habla de un escenario muy diferente al que nosotros como occidentales, como nacidos en el siglo XX, pues tenemos interiorizado, ¿no? Los millones de personas del mundo que iban a estudiar con este nuevo mapa y que iban a naturalizarlo de alguna forma, efectivamente, pues es un pronóstico que se ha cumplido. Por tanto, me gustaría hablar de seguridad marítima, pero me gustaría hablar también de por qué los diferentes escenarios, los nuevos escenarios de la seguridad marítima creo que deben ser también un motivo para la reflexión, ¿no? Por lo tanto, me gusta jugar con el marco espacial en este sentido. Me gustaría también invitaros a pensar jugando con el marco temporal. Y para eso, si José Julio comenzaba hablando de Carl Smith, yo voy a hablar de otro clásico y voy a hablar de Alfred Mahan, ¿no? Que yo creo que es casi obligado a la hora de tocar el palo de la seguridad marítima. Alfred Mahan fue el gran referente teórico de las ambiciones navales y marítimas de los Estados Unidos, justo en lo que podríamos denominar como el cambio de siglo, ¿no? El paso del 19 al 20. Tiene un libro que todavía sigue siendo estudiado en todas las academias navales del mundo, también en la nuestra, en la Escuela Naval Militar, que por cierto es un centro adscrito ahora a la Universidad de Vigo. En este libro clásico, en The Influence of Sea Power upon History, básicamente lo que se planteaba Mahan era la idea de cómo los mares son grandes autopistas que deben ser de alguna forma espacios de seguridad para que los grandes poderes que aspiran a un papel hegemónico, ya sea regional o sea global, logren hacerlo, ¿no? ¿De qué hablaba Mahan? Hablaba de la necesidad de un comercio exterior próspero, hablaba de la necesidad de una marina mercante próspera también, importante, bien dotada, capaz de llevar los diferentes productos de un lugar a otro. Hablaba de una marina mercante capaz de comerciar de un extremo al otro del mundo y hablaba también de la necesidad de cuidar de esa marina mercante, ¿no? Hablaba de la idea de la marina de guerra, de que esta marina de guerra debía ser un factor más a tener en cuenta. Hablaba también de bases marítimas, de la necesidad de control de los shock points, de la necesidad de establecer lugares para avituallar, perdón, tanto la marina mercante como la marina de guerra. Hablaba de lugares donde los navíos debían reabastecerse, donde debían ser reparados. Y hablaba también de zonas de control. Hablaba no exactamente de territorios coloniales, pero sí hablaba de la necesidad de proporcionar materias primas tanto para sostener este esfuerzo naval, este esfuerzo marítimo, como para sostener el propio avance, la propia construcción de la hegemonía de un Estado determinado, ¿no? En base a este modelo, Mahan en su libro habla más o menos, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, las fechas en las que marca su trabajo van de 1660 a 1780 y algo. Básicamente estamos hablando del momento de competición entre las marinas holandesa, británica y finalmente también francesa. Y utilizaba este modelo histórico
hacía reflexiones sobre este momento determinado de la historia en el contexto de finales del XIX, cuando nos encontramos, de hecho, con una marina británica, con una hegemonía británica sobre los mares, y plantea Mahan sus ideas en la Escuela Naval de Annapolis, de cómo debe plantearse los Estados Unidos su futuro en base a estas lecciones aprendidas de los siglos XVII y XVIII, en base también a lo que está sucediendo en esos momentos en los mares del mundo, en torno a lo que podríamos denominar la Pax británica. El sistema de flotas que los Estados Unidos dispersa por el mundo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial beben de estas lecciones aprendidas. El poder naval que despliegan resulta completamente indispensable para comprender el concepto actual que tenemos de seguridad marítima, pero también nos da algunas claves sobre lo que puede ser el futuro, para empezar, ¿no? Cómo esta posible competencia sobre la hegemonía naval puede abrir alternativas para la superación del escenario que tenemos ahora o para incluso la sustitución del actor hegemónico del mismo. Mahan advertía que la guerra podría cerrar en un momento determinado los mares a los Estados Unidos, y decía que sus barcos entonces podrían ser algo así como pájaros terrestres, porque serían incapaces de volar lejos de sus propias costas. Hace escasas semanas, algunas páginas de Internacional de algunos periódicos nos encontrábamos con la retirada advertida por parte del Reino Unido de una de sus de uno de los pocos remanentes de su viejo imperio colonial, que es la isla de Diego García. Y me pareció muy adecuado traer a colación este hito en esta mesa de hoy, porque nos permite también entender de dónde viene el escenario del que disfrutamos, cuáles son sus orígenes, a qué ha estado condicionado, a qué dinámicas ha estado condicionado a lo largo de los últimos 100 años, y sobre todo nos advierte de cuál va a ser su futuro, ¿no? Porque aparte de la descolonización británica de la isla, que sin duda es interesante, también nos trae una fecha para el fin o la retirada, por lo menos parcial, de lo que es esa base naval de uso conjunto británico y estadounidense. Esto me lleva a algunas preguntas que me gustaría que quizá el resto de mis compañeros se atrevieran a entrar en ellas en los minutos que restan, ¿no? Es decir, ¿estamos ante la sustitución o ante un proceso por lo menos de revisión del papel de los Estados Unidos como actor hegemónico marítimo en el mundo? Me pregunto también si este propio concepto de hegemonía marítima ha sido un rara avis en la historia mundial, que es una idea que quizá me resulte interesante, y por tanto también si puede haber una sustitución de esta hegemonía, o si vamos más bien a un escenario global en el que lo que nos encontremos sea con potencias hegemónicas, pero únicamente en espacios regionales, ¿no? Por tanto, estaríamos hablando no tanto de una sustitución, sino de un cambio, de una revisión total del modelo que tenemos. Esto, a mi juicio, creo que podría tener cierta validez y podría llevarnos también a lo que está aconteciendo actualmente en los Estados Unidos, ¿no? Donde nos encontramos como la potencia, la gran potencia, el hegemón estadounidense, parece que se está replegando hacia su hemisferio, hacia el espacio hemisférico americano y hacia el eje Indo-Pacífico, ¿no? La escalada con Irán, pues puede parecer que atrae también la idea de un cierto interés en ir desinvolucrándose de otros escenarios para centrarse en, como digo, el hemisferio americano y también en el escenario Indo-Pacífico. Por otro lado, ¿qué me trae esa idea de centrarse en el Pacífico y de centrarse también en el espacio hemisférico americano? La idea de que nuevamente el mapa está cambiando. Hace poco, en una de las últimas clases de mi asignatura de geopolítica en el grado de Relaciones Internacionales, jugué con un mapa de nuevo. Básicamente lo que hice fue poner un mapa mundi
visto desde arriba con el océano ártico en el centro y jugando a retirar los grandes espacios de hielo de él, ¿no? Y ahí identificamos perfectamente cuáles eran los actores que estaban en cada uno de los puntos cardinales y nos hacíamos algunas preguntas muy interesantes, ¿no? Para empezar, porque nos encontramos casi ante un espacio cerrado, casi ante un Mediterráneo del norte, ¿no? Igual que Gunder Frank en 2004, pues me gustaría ahora plantear esta perspectiva diferente para intentar adentrarnos a cuáles van a ser algunos de los escenarios futuros o escenarios prospectivos a los que tendrá que enfrentar la seguridad marítima. Para empezar, un escenario que ha permanecido cerrado prácticamente hasta ahora. El deshielo parece que, por lo menos parcialmente, va a permitir la apertura de rutas de transporte marítimo en ese mar. Veremos durante cuánto tiempo al año y veremos de qué productos, que creo que es un debate que también podría ser interesante. Veremos si los recursos de ese lecho marítimo también están a nuestra disposición. Veremos quiénes pueden ser los actores que se peleen o que disputen la hegemonía en ese escenario y planteémonos que si el escenario que nos proponía Gunder Frank en el 2004 de este enorme mar que es el Océano Pacífico parece pues, un escenario muy abierto para que una enorme cantidad de actores participen en él. Lo cierto es que ese Ártico, sin embargo, es un pequeño mare nostrum, no es casi un mar cerrado si lo vemos desde esa perspectiva. Y más allá de esto, una última pregunta. Volviendo a enlazar también con lo que decía mi presentador, el profesor José Julio Fernández, todos los nuevos retos a los que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas con respecto, y lo individualizo en torno a este mar, nos van a hacer cambiar las reglas de juego. Las reglas de juego ya están en revisión. Hay actores que han decidido romper motu propio las reglas de juego. Pueden establecerse unas nuevas reglas de juego. Es decir, está en peligro el propio concepto de seguridad marítima en los mares. Y nada más, le devuelvo la palabra a mi presentador. Gracias, profesor Velasco. Ha puesto sobre la mesa las dudas y la necesidad de reconfiguración que existe hoy en día, aunque parte de Gunther Frank y de Mahan, de los clásicos, que enfatizan los aspectos físicos, el mapa, dónde están los actores del mapa, lo más físico objetivo que existe. Eso no sé si es, añado yo, ya algo sobrepasado, si los actores hegemónicos ya no van a ser hegemónicos y van a ser regionales. ¿Estados Unidos va a determinar la evolución de la seguridad marítima o no? ¿O ya no es el imperio que se impone continuamente como fue los últimos 50 años? Bien, aquí está sobre la mesa este planteamiento de evolución, de cambio, ¿no? Lo físico más allá de lo físico. Le doy la palabra ahora a Nuria Díaz. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también a la Universidad de Santiago de Compostela por la invitación, además de repetir, como comentaba fuera de grabación, la ilusión que me hace pues, compartir esta mesa redonda con los compañeros que esta vez me han tocado y que me acompañan. En este caso, pues, no, pues mi intervención lo que busca es dar una visión desde el sector privado, especialmente desde el ámbito del shipping y la logística internacional, sobre cómo como riesgo de seguridad marítima pues viene a impactar de una forma directa y también indirecta en el sector marítimo y por extensión en toda la cadena de valor global. Para la industria del transporte marítimo, pero también de la logística internacional, la seguridad marítima, digamos que no es una cuestión abstracta, no es una cuestión meramente académica, sino que cuando la seguridad marítima se ve comprometida o se ve amenazada, cada incidente, ya sea una amenaza física, ya sea una amenaza a través de un ataque cibernético,
se traduce siempre en un riesgo logístico, se traduce en un impacto económico y la necesidad imperiosa de actuar lo antes posible, al menos para intentar, digamos, minimizar ese golpe. Es decir, estamos hablando de diferentes enfoques en cuanto a las implicaciones operativas, implicaciones contractuales y también implicaciones financieras. Además, digamos que si tenemos en cuenta el peso del transporte marítimo en el comercio global actual, cualquier amenaza de seguridad marítima que impida, que ralentice o que modifique la navegación por los puntos de paso habituales de las rutas marítimas, eso que ya había comentado en su intervención el profesor Velasco, los conocidos shock points, no es que solo afecte al mundo del shipping, sino que trasciende a este y salta o afecta la planificación de cualquier empresa de muy diversa condición que opere dentro de la logística y del comercio internacional. Es decir, aquí hablamos, por supuesto, de la cara más visible, que son las navieras, pero también intermediarios como pueden ser transitarios, agentes de buque, empresas fabricantes de producto, empresas de ingeniería, aseguradoras, en fin, cualquier actor implicado en lo que es la cadena de valor mundial con conexiones en el transporte marítimo. Sí que me gustaría decir que es verdad que no todas las amenazas a la seguridad marítima, no todas tienen la misma visibilidad, no todas son tan mediáticas y tampoco tienen el mismo impacto. Y me voy a poner como ejemplo la crisis de la piratería somalí entre años 2008 y 2013. Yo la viví formando parte de lo que era el personal de una de las 3 principales navieras del mundo. En esa época, si recuerdan, estamos en plena crisis económica a nivel mundial. Bueno, pues por muy duro que suene decirlo, no existía la percepción de que a pesar de que la crisis de la piratería era terrible, el impacto en las tripulaciones, no hay que olvidar que hablamos de la vida de muchas personas que se vieron afectadas, en lo que era la logística internacional no había la sensación de que la piratería fuese a impedir el tráfico de mercancías. Al final, entre los guardias privados a bordo, las operaciones de escolta internacionales que se lanzaron, pues digamos que no hubo grandes cambios para la cadena logística, los tiempos de producción tampoco no sufrieron grandes alteraciones e incluso primó más la caída de la demanda en lo que era el precio de los fletes más que la propia piratería, que se acabó, digamos, solventando, sí, con incremento de primas de seguro y recargos en los fletes. Pero digamos que desde dentro, lo que es la parte de administración, no se vivió, digamos, como una tragedia. Si esto lo cambiamos, si nos vamos al momento de hoy, a lo que es fechas actuales, la situación es muy diferente. Más que nada porque desde el COVID el mundo marítimo ha cambiado mucho, ha pasado por situaciones que hasta entonces nunca había vivido, especialmente el año 2021, año 2022. Y llegamos al 2023, donde nos encontramos con el gran detonante, que es la crisis del Mar Rojo. Estamos pues a mediados de 2025 y en el mundo marítimo seguimos inmersos en una distopía, vamos casi camino de los 2 años, que es que desde noviembre de 2023, en la mayor parte del tráfico marítimo que hasta la fecha circulaba por el canal de Suez, no olvidemos que representa aproximadamente un 13% del transporte mundial de mercancías, ya no pasa por Suez. La caída de tráfico se estima en un 60%, sino que da la vuelta alrededor o bordea África y nos vamos por el Cabo de Buena Esperanza. Automáticamente eso tiene algo visible que es el tiempo de tránsito que hasta entonces tenían esos buques, como poco
se ha incrementado en unos 10 días. 10 días si nos quedamos en un puerto pues, de la zona norte de Marruecos, como puede ser Tánger o como puede ser Algeciras o Valencia. Si ya nos vamos a lo que son buques alimentadores para completar las rutas hacia el norte de Europa o de la zona interior del Mediterráneo, bueno, pues al final tenemos incrementos que superan los 20-25 días. Por supuesto, en el primer momento de la crisis llevó a una subida otra vez de los fletes. Es verdad que el transporte marítimo tiene una gran resiliencia y es capaz de irse adaptando a los cambios, pero en ese momento la subida de fletes fue notoria y siempre acaba repercutiendo en los clientes finales. A mayores tenemos otra serie de consecuencias de ese reenrutamiento, como es un mayor consumo de combustible, un mayor consumo de emisiones, la necesidad de añadir tonelaje adicional para poder mantener el servicio, digamos, en ciertas rutas, ajustes contractuales, disrupciones logísticas, cambios en los lead times de producción. Todas las empresas han tenido que adaptarse a la nueva circunstancia. Incluso a niveles estatales, pensemos, por ejemplo, en Egipto, el impacto que ha supuesto para su economía, la importancia que representa para Egipto el canal de Suez, que ha visto, a pesar de numerosas ofertas que ha hecho intentando que los buques vuelvan, bueno, pues no ha habido manera, y por supuesto también el incremento de las primas de seguro para aquellos buques y aquellas navieras que han decidido seguir pasando por Suez o que directamente se han quedado sin cobertura. Por otro lado, ese reclutamiento a través de África nos está llevando a lo que comentaba también el profesor Velasco. Tenemos zonas de avituallamiento o en realidad los buques se han visto obligados a tener que hacer escalas en puertos menos preparados, con menos medios, con menos medidas de seguridad, pues incrementando así el riesgo de sufrir algún tipo de incidente. A mayores, pues saltamos de la maritime security a maritime safety. El hecho de que tengamos tantos buques de ese tonelaje haciendo una ruta que no estaba pensada para ellos, se incrementa también el riesgo de accidentes. No hay que olvidar que en determinadas épocas del año el Cabo de Buena Esperanza no es en absoluto una zona fácil para la navegación. Por lo tanto, casi camino de los 2 años, seguimos en una situación que, a pesar de que nos hemos ido, digamos, no me gustaría decir acostumbrando, pero nos hemos ido adaptando, seguimos pasando por algo que en absoluto es habitual para el transporte. De hecho, ahora mismo, o al menos vamos a ver, porque esto cambia rapidísimo, hasta hace 2 semanas casi se empezaba a hablar dentro de lo que era la industria marítima de la posibilidad de volver a iniciar otra vez la navegación a través del canal de Suez, bueno, pues de forma escalonada, porque esto en ningún caso puede hacerse de forma inmediata por el impacto que tendría en rutas navieras, puertos y demás. Y nos encontramos, bueno, pues que de repente la escalada de tensión entre Israel e Irán ha alcanzado unas cotas que bueno, pues no estaban previstas y de repente nos aparece, vamos a decir, otra brecha más de seguridad, otra incertidumbre más para el transporte marítimo que ya empieza a tener sus consecuencias en el sector. Por supuesto, el estrecho de Hormuz bueno, pues tiene una importancia enorme para el sector del oil and gas, eso es innegable, pero a mí me gustaría también llevarlo a otros proyectos, a otro tipo de sectores, como es el sector de la ingeniería, como es el sector de la energía, que tenían proyectos en la zona al norte del estrecho de Hormuz
y ahora mismo es verdad que no se han parado, pero se está revisando la posibilidad de seguir adelante. Bueno, pues precisamente porque si lo paran ahora hasta esperar a que mejore la situación, tal vez los costes o el dinero que se pierda sea menor que en caso de seguir adelante y que después lleguemos a una situación donde haya que posponerlo o cancelarlo por un espacio de 2 o 3 años, algo que para ahora mismo el sector marítimo no estaría preparado para ello, y una empresa de ingeniería que tuviese pues, un proyecto de construcción tampoco. Entonces, bueno, sí que es verdad que si lo comparamos lo que ocurría hace una semana con lo que está ocurriendo ahora mismo, nos hemos encontrado que, por ejemplo, en el mercado del gas, de fretamentos de buques gaseros, están casi actuando los mercados como si el estrecho de Hormuz estuviese cerrado. No está cerrado, se puede pasar perfectamente, pero los precios de los gaseros se han disparado al doble y al triple de lo que ocurría hace una semana. Pasa exactamente lo mismo con las primas de seguro por riesgo de guerra. Buques que vayan con destino a esa zona, o incluso buques que vayan con destino a Israel, bueno, pues hemos pasado en la misma situación que los gaseros. De un 0,2, un 0,4, estamos por encima del 1%. Es decir, se ha triplicado el porcentaje de la prima. Al final esto no se circunscribe solo a un sector concreto, sino que esto siempre tiene un efecto dominó que empieza en el sector que en ese momento es el más afectado, en este caso pues, hemos empezado por los gaseros, pero que en caso de continuar esta escalada, en caso de seguir esta incertidumbre, es más que probable que empecemos a ver incrementos de costes, bueno, pues, proyectos puestos en espera, pues un poco a ver cómo va evolucionando la situación. Yo lo resumiría pues en una frase, que es que el transporte marítimo y toda la inversión que se hace en él detesta la incertidumbre, detesta los problemas, y cada vez que estos, digamos, que las aguas se agitan, es cuando empiezan los problemas, que al final se acaban extendiendo hasta llegar al consumidor final. Y ya para terminar, pues me gustaría recapitular un poco y hacer una reflexión final. Básicamente, hoy el transporte marítimo es, yo le diría, como un catalizador de la economía global. Si no hay seguridad marítima, no hay estabilidad logística, y si no hay estabilidad logística, la cadena de suministro global queda completamente expuesta a retrasos, a posibles desabastecimientos, a aumentos de precios e, en definitiva, a una situación de inseguridad que no puede soportar por mucho tiempo. Y todo esto que estoy diciendo, que a lo mejor puede sonar incluso, vamos a decir, como si fuesen conceptos abstractos, y que a lo mejor podemos pensar que como ciudadanos de a pie no nos afecta, yo diría que en absoluto, nada más lejos de la realidad. Porque normalmente esos incrementos de precios, de fletes, de combustibles, quien primero los recibe en el sector marítimo tiende a empezar a trasladar en cadena a todos los actores implicados hasta llegar al consumidor final. Me vuelvo a poner de ejemplo en un proyecto de transporte, que hubiese un departamento creado ad hoc para un proyecto de ingeniería X. Si ahora mismo pues yo tengo un departamento de 10 personas y ese proyecto se me cancelase, tal vez alguien desde la dirección de la empresa me diría: a usted le sobran 5 personas porque este proyecto se ha cancelado y ya no es posible continuar con él en la forma en la que estaba inicialmente pensado. Por eso que las ramificaciones y las implicaciones de la seguridad marítima, que a veces parece que no nos afectan en absoluto, siempre tienen un trasfondo en el mundo real. Y queda como colofón, diré que
para mí es muy importante que el concepto de Maritime Security no se limite solo, vamos a decir, a una visión académica o a una visión normativa, o que se aborde solo desde la óptica del sector público. La semana pasada yo participaba en un acto en Sevilla y salía esta misma idea, que es la importancia de incorporar al sector privado. La cuestión de la seguridad marítima, en mi opinión, se debe abordar también como desde el análisis del riesgo operativo, del impacto económico y, en definitiva, pues podríamos decir desde la responsabilidad compartida entre actores públicos y privados. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Decía al principio de esta mesa que había que tener un entendimiento integral de la seguridad. Bueno, ahora la intervención tan interesante de Nuria Díaz lo ha evidenciado, cómo los temas de seguridad privada, del comercio internacional, afectan poderosamente, es una pata que afecta de forma decisiva a la paz mundial, al orden mundial, ¿no? Es verdad que ha habido un cambio de percepción, aquí esto también es curioso, lo que comentaba de los piratas de hace unos años al problema del canal de Suez ahora, de los hutíes, cómo cambia la percepción, pero bueno, la economía financiera es así, de percepciones, ¿no? Eso es la bolsa, el juego de la bolsa. Pero sea como fuere, los problemas en transporte marítimo afectan a toda la población mundial prácticamente, tienen una incidencia en el consumo a nivel planetario. O sea que sigue habiendo elementos objetivos físicos muy relevantes a pesar de que estemos en la cuarta revolución industrial. Y ahora le cedo la palabra a Fernando Ibáñez. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, permítanme en primer lugar agradecer al director del Centro de Estudios de Seguridad, José Julio Fernández, su invitación para estar hoy aquí. Es una alegría doble porque coincido con Nuria Díaz, que fue alumna de los cursos de Seguridad y Protección Marítima del CISDE, y además estuvimos la semana pasada efectivamente presentando un libro en Sevilla que he podido coordinar relacionado precisamente con la seguridad marítima, donde hablamos de las amenazas, de los riesgos, de Hormuz, de piratería, de cuestiones logísticas, de seguridad privada, de pesca ilegal, en fin, un libro de 600 páginas donde intentamos hacer un poco un resumen de los nuevos, un resumen bastante amplio de los nuevos retos que afronta la seguridad marítima a nivel global, ¿no? Bueno, yo pretendía hablar de unas amenazas, pero ya que el profesor Luis Velasco ha planteado algunas cuestiones que yo creo que merece la pena responder, en primer lugar, sobre el tema de si hay una sustitución de Estados Unidos como hegemón, digamos, en el ámbito marítimo. Yo creo que la respuesta es que sí. El auge de China está cambiando el panorama geopolítico también en el ámbito marítimo. 7 de los 10 puertos más importantes del mundo por volumen de carga son chinos. Tenemos que pensar que el 80% del comercio global se mueve por mar. Y como decía Nuria Díaz antes, hay una relación directa entre el crecimiento económico y el crecimiento del transporte marítimo a nivel global. Si cae uno, cae el otro. Desde 2023, China es la principal propietaria de buques, ha superado a Grecia, construye la mitad de los barcos a nivel global. Tenemos que pensar que desde el punto de vista estratégico a nadie se le va a ocultar que en caso de conflicto los astilleros chinos, que por supuesto construyen también buques de guerra, van a disponer de una ventaja evidente frente a Estados Unidos, ¿no? De hecho, en la actualidad la marina china ya supera a la marina norteamericana en número de barcos, no así en capacidades ni en potencialidad a la hora de proyectar su capacidad, ¿no? Pero es verdad que esta mayor proactividad de China también se está viendo pues, en sus reclamaciones territoriales en el mar de China Meridional, que considera como propio. Ahí tenemos a países como Filipinas, Indonesia, Malasia, Taiwán, Vietnam, que se están disputando en los últimos años esa zona del litigio, provocando incluso incidentes marítimos con pesqueros, con milicias marítimas, y no cabe descartar incluso que se pueda producir un conflicto, ¿no? Incluso, por supuesto, el conflicto del que más se habla en estos momentos, que es el que podría enfrentar a China y Taiwán, del que además hay más semejanzas con Ucrania de lo que parece. Ninguno de los dos países, ni Ucrania ni Taiwán, pertenecían a una organización militar defensiva. Ambos reciben armamentos de sus aliados, ¿vale?
pero son países que tienen importantes recursos agrícolas en el caso ucraniano, semiconductores en el caso de Taiwán. Ucrania no se preparó para una posible invasión rusa, tampoco Taiwán lo está haciendo en la actualidad, ¿no? Y ni Moscú renunció al uso de la violencia, ni tampoco lo ha hecho Pekín, ¿no? Y yo tengo pocas dudas de que probablemente cuando llegue el año 2049, que es la fecha crítica para China, es decir, cuando China cumpla 100 años del nacimiento de su República Popular, yo tengo pocas dudas de que Taiwán formará parte de China para entonces, ¿no? Respecto al tema que ha dicho del Ártico, pues también por comentar alguna cuestión que me parece interesante, digamos que de las 3 rutas posibles de navegación que pueden plantearse por el Ártico, una más cerca de la costa canadiense, otra junto digamos, por el centro del polo, que es la más difícil para fomentar la navegación. Todas son difíciles, pero es la más complicada. Y la tercera, que es la ruta que está más próxima a la costa rusa, por decirlo así, es la más desarrollada, ¿no? Para que se hagan una idea, podría reducir más o menos a la mitad la navegación, esa ruta ártica, respecto a lo que en estos momentos supone, por ejemplo, que desde un puerto chino pues tengan que navegar a través del estrecho de Malaca y Singapur, que están especialmente afectados por piratería, la zona del Mar Rojo, que como ha dicho ya, y el Golfo de Adén, como ha dicho ya Nuria Díaz, está afectada por piratería, también por hutíes, por cierto, por piratería somalí, porque ha habido un resurgimiento de la piratería, que luego, si acaso, podemos comentar sus razones. Y eso supone, como digo, que el tiempo en días de duración de un buque que tiene que hacer toda esta circunvalación de estrecho de Malaca, Singapur, Canal de Suez, para llegar, por ejemplo, a un puerto como Rotterdam, supondría el doble de días si lo hacen por la ruta habitual respecto a la ruta del Ártico. Esto no quiere decir que cualquier tipo de buque pueda ir por el Ártico, ¿de acuerdo? Es decir, esto es un buque como el que se quedó atorado, atascado en el Canal de Suez hace unos años, no puede navegar por esa zona, ¿vale? Eso también es importante. Hay dificultades de navegación evidentes, ¿no? No hay suficientes puertos para recalar. En el caso de un accidente es muy difícil disponer de auxilio. Entonces, es una zona que servirá para lo que servirá, pero de momento, a pesar del deshielo, desde luego no va a sustituir, digamos, el Ártico al Canal de Suez, por decirlo así, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico es importante el Ártico porque Rusia ha aumentado significativamente sus capacidades militares, ¿no? Incluso en el ámbito legal se ha ido alejando del principio de libertad de navegación que establece la CONVEMAR, que hablaba antes José Julio. Por ejemplo, desde 2013 la legislación rusa obliga a los buques extranjeros que quieren navegar por ese paso, por el paso del noreste, el paso más próximo a la costa rusa, a utilizar la escolta de un rompehielo ruso y a notificar con antelación su paso. Y en 2017 se prohibió el tránsito de buques extranjeros que portasen recursos energéticos rusos y se impuso la obligatoriedad de que todo buque que transite por este paso haya sido construido en un astillero ruso, ¿no? Por lo tanto, evidentemente hay un intento por parte de algunos países, habitualmente se llama el sur global, que incluye no solo a Rusia y a China, sino también a países que, bueno, tienen una diplomacia variable, el caso de India, u otros países que, bueno, de alguna manera están presionando a nivel global para cambiar el orden mundial tal y como lo conocemos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí está Brasil, por supuesto, está Sudáfrica, está otros países que están presionando en este sentido, ¿no? Yo quería hablar, bueno, de piratería, como ya ha hablado Nuria, pues dejo el tema. Como saben, aunque como les señalaba hay un repunte de la piratería somalí, hay otros focos, sobre todo en el sudeste asiático y en el Golfo de Guinea, relacionados con la piratería nigeriana, que afecta sobre todo a la industria de hidrocarburos del Golfo de Guinea. Pero por hablar, aunque sea brevemente, de algunas cuestiones que creo que pueden ser interesantes, amenazas, retos que en estos momentos sufrimos a nivel global en el ámbito de la seguridad marítima, está, por ejemplo, el aspecto de la pesca ilegal. Se calcula que aproximadamente el 20% de la producción total de pesca a nivel global se hace de manera ilegal. Estamos hablando de unos ingresos de 23.000 millones de dólares anuales. Una pesca que amenaza, por supuesto, desde el punto de vista ecológico, porque se calcula que el 90% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas o en riesgo de sobreexplotación. También afecta a la seguridad económica y alimentaria de países, particularmente, sobre todo africanos,
cuyas poblaciones costeras dependen en buena medida de la pesca artesanal. Una pesca ilegal que promueve la piratería. Una de las causas de la piratería somalí es precisamente la afección que realizaban de pesca ilegal por parte de flotas extranjeras, y que también promueve el crimen organizado, porque es habitual que quien pesque ilegalmente también cometa otro tipo de delitos, ¿no? Tráfico de drogas, de personas, de armas, etcétera, ¿no? Y en este sentido también China, con su flota distante, que faena en aguas sudamericanas o africanas, con algo así como 17.000 barcos, es un elemento fundamental. También ahí vemos una lucha geopolítica, ¿no?, con Estados Unidos, porque de hecho, para que se hagan una idea, hace 5 años la Guardia Costera norteamericana publicó un documento donde decía que la pesca ilegal había reemplazado a la piratería como la principal amenaza a la seguridad marítima global. Por lo tanto, también vemos ahí, digamos, esa respuesta norteamericana al auge chino. Quería hablar también brevemente de infraestructuras críticas submarinas. Recordarán el sabotaje al gasoducto Nord Stream de hace 3 años. Ha generado una notable preocupación por las infraestructuras críticas submarinas, particularmente por los cables submarinos, por donde circula el 99% del tráfico de Internet, el resto lo hace por vía satelital. Se calcula que unos $10 billones cada día en transferencias financieras gracias a estos cables submarinos, hay unos 400 a nivel global, y Europa depende en buena medida de estos cables, ya que la mayoría se almacenan en centros de datos de Estados Unidos. Es verdad que la mayoría de los incidentes con los cables son accidentes, muchas veces por accidentes con anclas de buques, o incluso el maremoto de Fukushima también provocó algún incidente en este sentido. Pero también es verdad que en los últimos años hay algunos incidentes que parecen intencionados, particularmente varios sabotajes de cortes de cables submarinos en el Báltico. Otro apunte rápido al tema de la inmigración irregular, ¿no? El número de inmigrantes irregulares que llegan por vía marítima, por ejemplo, a la costa de Estados Unidos, no ha dejado de aumentar desde la pandemia, particularmente desde Cuba, desde Haití. En el caso del Mediterráneo, como saben, hay básicamente 3 rutas: la oriental por Grecia, la central por Italia, la occidental por España. En el caso de España, además, también la ruta atlántica con destino a Canarias, que viene teniendo cifras récord en los últimos años, particularmente por la difícil situación en el Sahel, problemas de inestabilidad política y socioeconómica tanto en Mali como en Senegal. También sabemos que Marruecos tiende a usar, como dice la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, el tema de la migración irregular como una amenaza híbrida, y eso también lo estamos viendo en los últimos años. Y un último apunte, por hacer así varios temas que puedan salir luego en el debate, si les apetece, o hacer un pequeño contexto de cómo estamos, el ámbito de la crisis climática, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del Niño parece estar detrás de la sequía que está afectando al lago Gatún, que es el del cual se alimenta el canal de Panamá, lo que ha provocado dificultades en el tránsito de buques por esta vía crucial. También tenemos problemas relacionados con el cambio climático en los llamados pequeños estados insulares en desarrollo, está derivando en un aumento del nivel del mar que puede provocar incluso la pérdida del territorio o la desaparición de algunos de estos países, ¿no?, con la posible conversión de su población en refugiados. El caso de la isla de Tuvalu es quizás el más significativo, son unas 11.000 personas, y es un país que se encuentra apenas a 5 metros por encima del nivel del mar, y hace año y medio, por ejemplo, firmó un acuerdo con Australia para que Canberra, digamos, ofreciera refugio en el caso de que el país quedara definitivamente anegado por las aguas, ¿no? Bueno, y este es un poco el perfil rápido que quería hacer, comentando también algunas de las cuestiones que había planteado el profesor Velasco. Muchas gracias, profesor Ibáñez. Como veis, pues ha objetivado lo que se comenta del progresivo asentamiento de China como hegemonía frente al desplazamiento de Estados Unidos. Hay datos objetivos que nos llevan a ello. Veremos cómo evoluciona en los próximos años. Ya ha comentado problemas relevantísimos para nuestra estabilidad, para nuestra lógica democrática de derechos humanos, el tema de la piratería, de la inmigración ilegal, la problemática de la pesca ilegal, la problemática del cambio climático, los cables submarinos. Ya veis, hay un montón de riesgos y amenazas ligados a los desafíos de las áreas marítimas y oceánicas. Entonces, vamos a comentar brevemente algún aspecto. Tengo 2 preguntas, yo creo que relevantes para todos, ¿no? Vamos a seguir el orden por el cual hemos iniciado. El tema tecnológico. Vamos a ver, la tecnología está cambiándolo todo, ¿no?
ya se ve ahora la guerra de Ucrania como la tecnología y los drones cambian la lógica de la guerra. Ahora vamos a hablar de eso. Pero en el área marítima parece que no es así todavía, porque aunque sí, la tecnología gestiona el Big Data, sobre todo en el sector privado, en los puertos, en el abastecimiento, pero al final es necesario un barco físico, con una serie de personas que tienen que guiar el barco no se guía solo, y a través de unas rutas físicas, analógicas. Es decir, tenéis esa percepción, la tecnología que lo inunda todo aún no has dado un cambio sustancial en el mundo del mar, o es una apreciación de alguien de tierra, como yo. Luis, ¿cómo lo ves? Que tú estás en la costa. Yo estoy en la costa y soy de costa, que es más importante todavía. Hombre, si algo nos enseña la historia es que básicamente el hombre, conforme va desarrollando tecnologías nuevas, tiende a dominar con ellas los espacios, ¿no? Los diferentes dominios, valga la redundancia. Hacer la afirmación de que la tecnología no ha llegado o no ha llegado de una forma tan revolucionaria al ámbito marítimo, quizá dejaría que lo respondieran el profesor Fernando Ibáñez o la doctoranda Nuria Díaz, pero yo me atrevería a decir que sí, siendo un gran desconocedor del asunto. Estoy pensando ahora mismo en que efectivamente seguimos dependiendo de esas redes físicas a las que hacía referencia el profesor José Julio Fernández, pero bueno, redes físicas que son en ocasiones grandes tubos que van precisamente por el lecho marítimo. Respecto a la cuestión, digamos, más prosaica de los drones y tal, hombre, hemos visto recientemente cómo un dron marítimo ucraniano derriba un avión ruso. Hemos visto también precisamente en el contexto del conflicto hutí, como en algún momento incluso también hemos encontrado drones marítimos. Y también, precisamente, si tenemos ahora mismo actores que están de alguna forma poniendo en solfa o por lo menos están retando lo que algunas de las realidades vigentes, es precisamente porque están usando nuevas tecnologías. ¿Podría China retar a la legalidad internacional en el ámbito del mar de China Meridional si no fuera por ese dominio de las nuevas tecnologías, también proyectado sobre el ámbito naval, sobre el ámbito marítimo? Yo no lo veo posible. De ahí que, como afirmación, me parezca demasiado categórica, quizá como para afirmarla, estando seguro, como estoy, de que todavía hay mucho por andar en ese camino. Bueno, pues si me permitís, sí que es verdad que desde el sector privado depende del ámbito desde el que lo mires, pero la entrada de la tecnología, al menos en el sector marítimo, yo lo catalogaría como brutal. Lo que pasa es que tanto se puede utilizar, vamos a decir, para buenos fines, como se le puede dar un uso terrible. Simplemente recordemos en el año 2017 el ataque cibernético Petya colapsó por completo los sistemas de la que entonces era la naviera más poderosa del mundo, como era Maersk, causando un auténtico caos. Sí que es verdad que desde entonces es una de las empresas que más ha invertido en tecnología y en protección tecnológica para evitar un ataque a sus sistemas. En cuanto al uso de drones, hay navieras que trabajos que antes hacía la tripulación, por ejemplo, de inspección de la carga dentro del barco, a día de hoy se hace con drones. Ya no es necesario que haya un miembro de la tripulación paseando, sino que tú puedes sacar un dron a pasear mientras el buque está navegando para hacer pues una inspección de la carga, una inspección de seguridad. Es decir, hay varias opciones. Por otro lado, tenemos terminales completamente automatizadas donde no hay ni una sola persona en la terminal y lo único que te encuentras, por ejemplo, en China, es algo impresionante de ver, la verdad. Es una sala de control donde tú tienes pues un número máximo de 10, 15 personas que controlan absolutamente todos los movimientos de la terminal. Y también eso podemos ver, sobre todo en el caso de China,
cómo puede ser un factor diferenciador a la hora de establecer una competencia en el mercado, por ejemplo, de cara a Estados Unidos. Estados Unidos viene de unos años bastante convulsos en lo que es la negociación de convenios de su personal portuario. En China es completamente impensable. Y aquí me gustaría pues, introducir lo que será la importancia, yo estoy convencida, futura en el Pacífico de lo que es el puerto de Chancay en Perú, que bueno, pues se ha empezado operaciones a principios de este año con una terminal de contenedores operada por COSCO, que es una naviera estatal china, y solo en la primera fase, que es la que está terminada, están previstas 4 fases. Yo estoy convencida que va a definir y a redefinir por completo las rutas en el Pacífico, incluso siendo una amenaza al puerto de Los Ángeles Long Beach para Estados Unidos. Sí que es verdad que las rutas marítimas son físicas, los barcos necesitan tripulación, pero ya ha habido pruebas de varios buques no tripulados y de hecho al menos se está investigando la forma de avanzar en esta idea. Queda un largo camino, pero sí que es cierto que los mimbres están ahí y yo estoy convencida que acabará. Tal vez nosotros no los veamos, pero supondrá un cambio absoluto en cómo hoy consideramos y concebimos el transporte marítimo e incluso su marco jurídico. Más que nada porque muchas de las regulaciones internacionales que tenemos respecto a lo que es la operatividad de los buques, temas de responsabilidades tendrá que cambiarse también desde el momento que nos encontremos en el mar con un buque no tripulado controlado desde tierra, desde cualquier parte del mundo. Es muy interesante lo que plantea Nuria, ¿no? Del posible doble uso, ¿no? Positivo o negativo de la tecnología. Hemos visto en el Mar Negro, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, vehículos marítimos no tripulados lanzados contra buques mercantes o contra buques militares, ¿no? Por lo tanto, esa sí que es una realidad que ya la tenemos. Es muy interesante, por ejemplo, a nivel de uso de tecnología, hay herramientas muy interesantes y muy útiles. Digamos que los barcos tienen una especie de GPS, que le llaman el Sistema de Identificación Automática, el ICE, por decirlo así, que tienen, digamos, obligación de llevar permanentemente conectado, ¿vale? Salvo en ciertas áreas que se consideren de riesgo, por ejemplo, en un momento determinado, en zonas de piratería y tal, porque los piratas también tienen sus herramientas para saber dónde están los barcos a través de GPS, ¿no? Entonces, este sistema de identificación automática, que, como digo, todos los buques deben llevar encendido, es muy interesante porque hay plataformas en estos momentos, como Global Fishing Watch, un observatorio de pesca global, que nos permite saber a tiempo real dónde están los barcos en cada momento. Y esto ha permitido, por ejemplo, un mayor control de las acciones de los pesqueros de los distintos países para saber incluso en qué zonas en un momento determinado puede haber problemas de pesca ilegal, ¿no? Entonces, hay herramientas, como vemos, que tienen un sentido positivo como es este, pero también a la vez hay barcos que deciden corromper este ICE, este GPS, entre comillas, de manera que no se sepa exactamente dónde están o que diga que están en un sitio en el que realmente no están, lo que se llama spoofing, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, como vemos, la tecnología puede tener un uso más positivo porque nos permite conocer o tener herramientas para hacer frente a una lacra, como puede ser la pesca ilegal, pero por otra parte también puede permitir su uso de manera menos positiva, como decía Nuria. Y sí, sin duda, la ambivalencia es una característica de la tecnología curiosa. Ahora 3 preguntas concretas, específicas a cada uno. Profesor Ibáñez, caminamos hacia un mundo más anárquico en seguridad marítima, porque claro, está la Convención de Derecho del Mar occidental, ¿no? Pero después los del otro sector, el sur global, que engloba la mayor parte de la población mundial, Rusia, China, Brasil, Sudáfrica tal vez, la India, México, pues parecen agentes subversivos, ¿no? Que no están muy de acuerdo con... Caminamos hacia la anarquía, hacia lo que hacía falta aún para liar el orden mundial actual. Bueno, hay que recordar que Estados Unidos no forma parte de la CONVEMAR.
No, perfecto. China, en su dominio, en su mar territorial, tampoco asume. Ha habido algún litigio resuelto por tribunales internacionales y no los ha reconocido, ¿no?, con Filipinas. Y en el caso de Rusia con el Ártico, pues también está mostrando una cierta oposición. Yo creo que y esto es habitual, las grandes potencias tienden a no reconocer el derecho internacional, salvo que el derecho internacional les sea útil a sus intereses, ¿no? Entonces, este tipo de mundo es el que vivimos ahora, el que hemos vivido en los últimos años, pero que ahora queda más claro porque evidentemente hay una mayor competición entre grandes potencias. Es decir, hay una potencia en declive que es Estados Unidos, una potencia que tiene muy claro que quiere dominar, que está dominando en buena medida tanto la parte comercial como cada vez más las capacidades militares, y que es China, y en ese sentido yo creo que sí que caminamos a un mundo donde al menos el orden internacional de base occidental, que es lo que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial, ya no es aceptado por la mayor parte de las naciones, ni por la mayoría de la población a nivel global, porque ahí también está India, que como sabemos tiene más población ya en estos momentos que China, y que también está jugando, como otros países, Turquía. O sea, hay países que se mueven muy bien en este nuevo contexto y están jugando un poco a beneficiarse de lo que les interesa de cada uno de los actores, ¿no? Y esto yo creo que lo están haciendo muy bien tanto India como Turquía, por ejemplo. Gracias, y sin duda vivimos tiempos agitados, ¿no? Nuria, ¿es sostenible el modelo de explotación pesquera que existe? Es decir, no solo el oficial, también el ilegal, ¿no? Hablábamos de China. China tiene una flota de 500 barcos de pesca piratas que circulan por Perú, por Chile, por Ecuador, apagan el detector. Esos modelos son insostenibles. Totalmente. La comunidad internacional parece que como hay business, como hay negocio, lo acepta, pero no podemos aceptarlo. ¿Cuál es la solución? Pues ojalá hubiese una solución mágica. Desgraciadamente, el problema es que implica poner de acuerdo a muchos actores, y los intereses económicos detrás al final lo acaban impidiendo. Imaginemos ya solo dentro del ámbito de la pesca legal, que desde hace un tiempo parece que se ha puesto en el foco como uno de los grandes males que extermina los océanos sin ningún tipo de control. Bueno, no olvidemos que hablamos de pesca regulada con unos acuerdos firmados, y que bueno, pues está llevando a un desprestigio absoluto de una profesión que a fin de cuentas también asegura la sostenibilidad económica de muchos países. Trasladado al ámbito de la pesca ilegal, en absoluto es sostenible, como decía el profesor Ibáñez, si solo nos centramos simplemente en la parte del Índico, que es una de las principales zonas pesqueras del mundo. Bueno, pues ahí nos encontramos también muchos países cuyas comunidades costeras son personas que no es tan fácil como meterse en un portal de empleo. Si me falla un trabajo, entro a buscar otro a ver qué me sale. No, desde el momento que les falla lo que es su principal medio de vida, que podría ser la pesca artesanal, muchas veces son captados por mafias para dedicarse a otro tipo de ilícitos, bien la piratería, bien el narcotráfico. Desgraciadamente, muchas veces también nos encontramos situaciones de tráfico de personas, pero aquí también están los intereses económicos. No olvidemos que, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, tenemos, pues a veces, como llamo yo, esas ciudades chinas, porque tantos barcos juntos, vistas desde lejos, con todas sus luces encendidas, te da la sensación de que tienes allí una pequeña ciudadela ubicados en la milla 201, porque así ya estamos en alta mar y nos evitamos los problemas. Pero curiosamente China tiene acuerdos con varios de esos países para poder después entrar a puerto y vender el género, con lo cual, a fin de cuentas, lo que prima aquí muchas veces son los intereses económicos, y desgraciadamente pues el mundo de la pesca legal, como decía Fernando, mueve miles de millones al año, que ahora mismo
hace que sea difícil de atajar. Es verdad que en la Unión Europea se han implantado varios mecanismos a través de los sistemas de tarjetas, sistemas de lo que es trazabilidad, pero aún así, es decir, queda mucho por hacer. Yo siempre digo que uno de los grandes melones por abrir sería hablar de los que son, no me gusta hablar de banderas de conveniencia, pero sí lo que son registros abiertos, las ventajas que permiten precisamente para muchas empresas que deciden abanderar sus barcos ahí, pues para encontrar medidas más laxas y poder operar sin las restricciones que a lo mejor les pondrían otro tipo de banderas más reguladas. Gracias. El profesor Velasco, España fue una potencia marítima durante siglos. ¿Qué rol podemos jugar en el actual orden mundial marítimo? ¿Alguno o somos poco optimistas? Es quizá una de las grandes preguntas que no sé si se hace mucha gente en los lugares donde debería hacérsela. Empezando por los lugares en los que se toman las decisiones. No hablo del mundo académico, no hablo de los expertos, ya sea también de la academia o de la empresa privada, que yo estoy convencido de que todos los días ven oportunidades pasar ante sus ojos sin que en el proceso de toma de decisiones pues nadie decida tomar cartas en el asunto, coger al toro por los cuernos, si se me permite este símil que creo que ahora es políticamente incorrecto. España evidentemente tiene grandes oportunidades, estamos en un país que tradicionalmente ha tenido un papel naval y marítimo tremendamente importante. Estamos abiertos al mar Mediterráneo, tenemos uno de los grandes shock points precisamente entre dos cachos de nuestras costas. Pensemos que Ceuta todavía sigue formando parte de España. Hemos sido tradicionalmente uno de los puntos de referencia para el comercio transatlántico y hemos tenido una industria naval importante, ¿no? No tengo claro que, por empezar por el final, que esa industria naval ahora mismo tenga un futuro boyante por delante. Podríamos hablar específicamente sobre ese tema, pero alargaría mucho la conversación. Por resumir de alguna forma, la respuesta: sí, tenemos oportunidades, pero para eso hay que saber identificarlas y poner en marcha las oportunidades que tenemos a nuestra disposición. ¿Se puede hacer eso sin un plan específico? Yo creo que es difícil. Tenemos un montón de documentos, tenemos un montón de planes, tenemos un montón de estrategias abiertas en diferentes puntos. Casi todas hablan, especialmente en lo que se refiere a nuestra política exterior, también a nuestra política comercial, de las grandes potencialidades que tiene el Reino de España por su situación, pero yo todavía no veo grandes cambios. No veo grandes cambios y me parece que esta situación va a continuar así durante los próximos años y que más allá de poner en marcha planes, más allá de poner en marcha grandes iniciativas, vamos a ver cómo nuestra posición se reduce a ser meramente reactiva. No es una opinión la que estoy dando ahora que efectivamente sea demasiado optimista, pero sinceramente no tengo ningún dato que me lleve a adoptar otra posición. En efecto, en España hay una estrategia de seguridad marítima oficial, los espectadores la pueden buscar en el Google en abierto, cuelga del Departamento de Seguridad Nacional. Échenle un vistazo. Yo creo que no tenemos decisores a la altura. Bueno, tenemos que ir acabando. Voy a dar la palabra 2 minutos para concluir a cada uno de nuestros interesantes investigadores que hemos citado hoy aquí. Vamos a ir ahora al revés. Profesor Ibáñez, 2 minutos para concluir. Bueno, pues nada, efectivamente tenemos una Estrategia Nacional de Seguridad Marítima que habla de proteger a España en y desde la mar.
pero es verdad que en general vivimos de espaldas al mar, ¿vale? Tenemos, por un lado, un problema administrativo evidente con demasiadas administraciones haciendo cosas parecidas, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, Salvamento Marítimo, administraciones autonómicas que también quieren meter ahí un poco el cazo y esto no fomenta una coordinación. Evidentemente necesitamos capacidades, eso sí que lo establece la estrategia, estamos con submarinos, aviones de patrulla marítima, es verdad que hemos perdido algunas capacidades, tenemos problemas de narcotráfico en el estrecho, es decir, tenemos que también ser conscientes de las amenazas que tenemos para poder tener los medios necesarios para hacer frente a las mismas, que es un poco lo que debería ser el ámbito de una estrategia de seguridad marítima, ¿no? Con indicadores como la tenemos, donde intentamos dejar claro qué administración tiene que hacer cada cosa y además, bueno, pues una estrategia en la que ha participado también el sector privado y algunos académicos que hemos podido revisarla, ¿no? Es verdad que son documentos muchas veces muy gaseosos, es decir, porque es muy difícil concretar y sobre todo en un país tan descentralizado como el nuestro, donde no hay una autoridad, no hay un servicio de guardacostas que se pueda imponer y ya está, ¿no? Que quizás sería uno de los modelos en los que nos tendríamos que fijar de otros países, ¿no? Donde sí que han conseguido centralizar una serie de vigilancias relacionadas con el mar que en España realmente es muy difícil en este momento. Gracias. Nuria Díaz, concluyendo. Sí, pues yo un poco retomando lo que había comentado el profesor Velasco, destacando el papel de China, me gustaría resaltarlo como el gran actor actual del comercio internacional en diversas facetas, tanto por tener los mayores puertos del mundo en China, como el control que ejerce con terminales en los principales puertos de todo el mundo. Aparte, el control que tiene sobre varias minas y activos en África, que le da un control absoluto sobre lo que llamamos raw materials o spare parts. Uno de los grandes interesados en desarrollar la ruta del Ártico, precisamente para ellos Europa sigue siendo un gran mercado, y sobre todo esa capacidad de ver las cosas de China con una concepción del tiempo muy diferente al que tenemos los occidentales. Aquí somos demasiado cortoplacistas. Ellos son capaces de diseñar bueno, pues una estrategia que empieza a dar frutos dentro de 10, 15 años. Ojalá Occidente sea capaz de ver esa forma de actuar y al menos, sobre todo en el caso de Europa, intentar adaptarse a ese cambio, porque la pérdida de relevancia de Europa en el comercio internacional, lo cierto es que está empezando a alcanzar unos tintes preocupantes. Gracias. Luis Velasco, por favor, concluyendo. Bueno, retomando algunas de las apreciaciones que han hecho mis compañeros de mesa, poco menos que darle toda la razón a Nuria. China piensa en 2049, pero lleva pensando en 2049 desde 1949. En los países, en las democracias liberales occidentales, pensamos en ciclos electorales, ya no hablamos de otras cosas, pensamos en ciclos electorales y además en Europa pensamos en tantos ciclos electorales como socios tiene la Unión Europea. El sistema internacional es anárquico por naturaleza, ¿no? Yo creo que esto es algo que va a seguir mostrándose de una forma abrupta en el ámbito marítimo. Creo que va a seguir siendo así. Lo que me preocupa, y con esto enlazo con una de las primeras reflexiones que hice en mi intervención, es la cuestión de la seguridad jurídica. Tenemos actores que actúan de espaldas a la legislación internacional, tenemos actores que actúan de espaldas a las normas que se dan los propios estados para circular entre ellos, para actuar entre ellos. Mi pregunta final, mi reflexión final es si realmente vamos a un modelo de relación, también en el ámbito marítimo, en el que no haya normas,
Esto me parecería extraño, ¿no? Con lo cual me pregunto quién va a sustituir o cómo se va a sustituir, quiénes van a ser aquellos que de alguna forma tiendan a normativizar todo esto que se está rompiendo ahora. Muchas gracias, José Julio. Bueno, gracias a todos y a todas. Ya habéis visto cómo la seguridad marítima tiene múltiples aristas, una categoría heterogénea y abierta que está en definición y reconstrucción y que en todo caso es determinante para la calidad de nuestra vida, ¿no? Como democracias, como españoles, como europeos, es determinante, va a ser determinante. El futuro geopolítico mundial necesariamente se construirá en torno a cómo se vayan cerrando las diversas aristas abiertas de la seguridad marítima. Ha sido muy interesante y nos quedamos citados pues, para otra actividad de análisis del Centro de Estudios de Seguridad.